Bien, jóvenes, muy buenas noches. Hoy vamos a ver sobre el tema Introducción a la programación orientada a objetos. En este caso vamos a tratar netamente sobre base de datos. Bien, ¿qué es una base de datos? Es una colección de datos relacionados y estructurados entre sí. La recopilación de la información en forma ordenada dentro de una base de datos nos ayuda a realizar funciones de acceso y búsqueda de los datos de una manera más fácil y sencilla. Es importante tener un conjunto de información. ¿Para qué? Para luego buscarlos, y con la creación de base de datos nos ayuda o nos facilita a buscar dicha información. Archivos y base de datos. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros en los archivos, pues lo que hacemos es organizarlos, guardar información. Estas no están relacionadas entre sí, o sea, no se pueden, digamos, complementar o buscar información dentro de ellas mismas, ¿no? Por ahí va la diferencia. En cambio, en la base de datos, pues nosotros lo podemos controlar. Estas están relacionadas entre sí. ¿Qué quiere decir? Eh, Podemos utilizar varias bases de datos y jalar información de cada una de ellas y hacer algo mucho más compacto. No es eficiente y segura. Toda nuestra información pues está protegida siempre. Dentro de las características de una base de datos tenemos pues la seguridad y la privacidad, la mínima redundancia, la disponibilidad y accesibilidad, tiempo de respuesta rápida. Esa es la gran ventaja de manejar bases de datos. Es segura, no se redunda, está disponible y el tiempo es mínimo, ¿no? No es como quizás cuando uno tiene su información en la computadora y tarda en cargar. No, como esto está manejado en un sistema y pues puede estar asociado al Internet, pues es mucho más fácil de manejar, controlar, y la respuesta de tiempo es mucho más rápida. En una base de datos interviene el sistema de gestor de base de datos y el administrador de base de datos. El sistema de gestor de base de datos es el que controla los datos, está observando, viendo qué sucede y en este caso, pues administra la información, pero si hay algún problema, da solución a ello. En cambio, el administrador de base de datos son los usuarios, ¿no? Que controlan y utilizan la base de datos. Cuando yo estoy buscando información, requiero de alguna información de base de datos, entonces ahí interviene el administrador. No nos olvidemos que la base de datos es todo un conjunto de información que están relacionadas entre sí. Procesos de una base de datos. Dentro de una base de datos se pueden realizar los siguientes procesos que almacenan, ¿no? Almacena, busca, coordina, representa información de manera eficiente. Nosotros tenemos lo siguiente. Dentro de, dentro de nuestra base de datos tenemos tablas, ¿no? Que son estructuradas. Las consultas, cuando yo voy a utilizar la información de las tablas. Los formularios es la interfaz donde yo voy a obtener el resultado de las bases de datos. Y los informes pues son pues una manera más estructurada de una base de datos que puede ser impresa. Tenemos aquí diferentes gestores de bases de datos: SQL Server, el Paradox, el VisualFox Pro, Lian, el Postgres, el MySQL, Oracle, Sybase, una vez más el MySQL se repite, el Firby. Entonces, son gestores de bases de datos que nosotros tenemos en el mercado y podemos utilizar. Elementos de una base de datos: tenemos dato, campo, registro, archivo. De esa manera está estructurada nuestra base de datos, desde mínimo hasta lo máximo, ¿no? Y nosotros, de acuerdo a esta estructura, pues vamos a organizar bien y vamos a estructurar bien nuestra base de datos. Si nosotros observamos aquí, está la estructura de nuestra base de datos y al mismo tiempo, pues nosotros cómo podemos definir. Todos los que están en las columnas son los campos y todos los que están en las filas son los registros, ¿correcto? Y el conjunto de campos y registros son los datos. Y esto genera, y el conjunto de campos y registros también vienen a ser
Perdón, el conjunto de campos son los registros, el conjunto de registros vienen a ser las tablas y el conjunto de tablas nos genera una base de datos. Y en conclusión, una base de datos es una herramienta fundamental dentro de cualquier empresa u organización, independientemente del giro al que se enfoque, ya que al hacer uso de esta, la información siempre estará disponible y ordenada y estructurada para el usuario, de tal manera que se elimine la redundancia o al menos la minimiza para tener un acceso rápido hacia la información que se desea manipular. Toda empresa hoy en día tiene bases de datos. La empresa que no maneja bases de datos lastimosamente está desfasada. Bien, jóvenes, tienen aquí las referencias bibliográficas y muchas gracias por su atención. Hasta luego.